Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mexpats. Esta vez estamos de vuelta, Imre y yo. Les vamos a tomar hoy un tema que está calientito, que todo el mundo está en la boca de todo el mundo, que son las Olimpiadas en Francia. Y bueno, justamente estábamos hablando ahorita de los casos que han estado sonando, como por ejemplo de que si hubo polémica o no, le robaron a México de los chinos a los jueces, ya no sabemos quién. Y también la de la pelea de la italiana con el argelino o la argelina, uno nunca sabe. Y bueno, ¿no? Eso es una de las cosas que queríamos platicar y obviamente que seguramente hay detrás de toda esta preparación y competencia. ¿Cómo estás, Imre? ¿Qué tal? Muy bien, Darío. La verdad, súper emocionado de estar otra vez aquí. Eh, y como dices, el tema de las Olimpiadas, ahorita todo lo que da y muy interesante cómo lo están viviendo muchos mexicanos alrededor del mundo. De hecho, tengo varios amigos que viven en Francia y les ha tocado la experiencia olímpica y dicen que, o sea, increíble, ¿no? En Los Ángeles va a tocar en 4 años, entonces hasta allá, yo mismo estoy muy emocionado. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo investigo para conseguir boletos? Ir a los venues y así. Pero muy divertido. Y como dices, muchas polémicas, memes y diversión alrededor de lo que ha pasado en estas Olimpiadas. Sí, y de hecho, o sea, ahora que lo estás mencionando, digo, fue apenas la Eurocopa aquí en Alemania y yo vivo aquí en Múnich. Y entonces, nos tocó también, ¿no? Estás aquí. De hecho, el estadio está como caminando como 15 minutos, corriendo tal vez menos. Digo, está realmente muy cerca. Y, o sea, para mí fue como más identificar o ir a ver los fans. O sea, porque una cosa es que sea tu equipo y otra cosa es ver otras culturas, como los holandeses, no sé si los viste, a la izquierda, no sé si lo viste. Está increíble. Sí, sí vi. También uno que me dio muchísima risa, que estuvo increíble, cuando era como la guerra de la comida. El baguette es mejor que la salchicha, Mm. ¿no? Y así compitiendo con los alemanes y los alemanes. La cerveza alemana es mejor que la cerveza checa. No sé, cosas así. Ese me dio mucha risa, estaba muy divertido. Igual los españoles con o las tapas o la Mm. tortilla. Eso fue muy divertido. Sí, ¿cómo se llama? Solo la sensación de estar en donde se está jugando. Ya no es solamente verlo desde la tele, desde tu casa, que obviamente te da cierta emoción, pero no es lo mismo que escuches, veas y percibas a la gente. Digo, por ejemplo, el primer partido que fue Alemania, la inauguración, Alemania contra Escocia, ahí vamos en bicicleta al estadio y vas viendo todos los escoceses con sus faldas, con sus, ¿cómo se llaman um, um, con lo que toca la música, no me acuerdo cómo se llama. Ah, las gaitas. Las gaitas, ándale. Van con las gaitas, van con las faldas, van tomando con cajas de cerveza y obviamente eso no lo ves en la tele, pero ves el ambiente afuera. Y muy buena onda, o sea, la verdad es que nunca hubo problemas, no hubo disturbios, no hubo como incidentes. Lo que sí es que había como, cuando fui aquí en Múnich, en los partidos en Múnich mandaban avisos de que, por ejemplo, oigan, van a juntarse los fans de Rumania, o yo qué sé, en esta zona, por favor, tener cuidado, no ir con carro, etcétera. Solo mandaban esos ciertos avisos, porque luego también, o sea, todos los de Rumania, porque no estoy diciendo que Rumania es malo, pero sí, no es un Ujú. ejemplo, de que van un montón de gente apoyando un equipo, pues no quieres encontrarte al otro equipo cerca, ¿no? Por ejemplo. Sí, Eh, como evitar el conflicto, que lo vayan a atropellar sin querer. no, Eh, hubo conflictos, o sea, creo que en algunas partes de Alemania, sobre todo donde estaban los ingleses, by the way, sí. se pelearon entre fans, entre gente que estaba por ahí, etcétera. Entonces, como sí hubo, claramente. Creo que hubo uno muy sonado cuando Países Bajos perdió contra Inglaterra, que los terminaron acorralando a los fans En un bar, dentro de un bar. Creo que vi un video por ahí, dije, órale, eso solo lo he visto que pasa en el Azteca. en Latinoamérica. Bueno, ya ni tan lejos, en Estados Unidos, en la final de la Copa América pasó también. No, eso fue una locura, fue una locura. ¿No fue en Aparte, California? no, fue en Miami. Ah, sí, Fue en el cierto. estadio, es en el estado donde juega el Inter de Miami. Pero no fue su estadio. Y no, fue una locura en el Hard Rock Café. Mira, al final del día, preparativos para la Copa del Mundo, al final del día, o sea, qué seguridades, qué medidas se tienen que tomar. Hubo muchos comentarios, sobre todo de entrenadores y jugadores, que fue un desastre, ¿no? Todo el tema de la organización. Pero eso fue una locura. O sea, pero aparte lo que más me llamó la atención cuando lo estaba viendo en las noticias y cuando lo estaba viendo pasar en vivo, dije, ¿qué es lo que pasa? Y dije, no, pero, o sea,
yo creo que tienen que ser turistas, no creo que alguien con visa o residencia se haya animado a decir, oye, me voy a jugar los papeles por ver un partido y no, hubo una gran cantidad de personas, porque después salió en las noticias, no recuerdo el número exacto, 7,000 pero aproximadamente. X número de visas exactamente que iban a ser revocadas por ir a verles. Dije, Sí, wow, qué inclusive, locura, ¿no? estadías. Sí, pero una locura, o sea, se metieron por los ductos de ventilación, ahora sí que literal se volaron la barda, o sea, tacleando. Había uno, no sé si llegaste a ver el meme como de Camino a la Libertad, así, que se fueron, Como o sea, agarra un chavo, me imagino su pareja, y la agarra de la mano y vámonos, pero además hasta felices, pero bueno, no, eso sí, una locura. no, pues hasta bebés, o sea, eso es la parte impactante. Había niños, familias, niños, bebés que estaban en medio de la bola y no podían salir. Estaban diciendo que fue un milagro que no hubo consecuencias más graves. Y luego también, eso sí también lo pensé, imagínate, tú pagaste, no sé, $5,000 o algo así para ir a la final, no importa dónde sea que te toque, y que no puedas entrar porque alguien diera un portazo y ya no, tu lugar ya no está, ya no pueden dejar entrar. Sí, tuvieron que retrasar, el juego se retrasó media hora simplemente para poder asegurar lo más posible la seguridad de la gente que ya estaba dentro y los jugadores, pero la realidad es que no había garantía. Hubo incluso un punto ya durante el concierto de Shakira que había gente sentada en los pasillos, o sea que no tenían un lugar asignado. Bueno, no, pero bueno, y ahora, por ejemplo, no sé si regresando al tema de las Olimpiadas, antes de las Olimpiadas empezaron a haber problemas con ellos. No sé si viste que hubo personas que estaban robando camionetas o los materiales de equipos de Australia, no sé si lo llegaste a ver. O sea, estaba una camioneta del equipo puntos de patinaje o algo así, y le dieron cristalazos, se robaron sus cosas y se están grabando ahí. Y dices, No, sí, está interesante. Y también creo que hackearon el sistema, y luego el agua contaminada de Río Sena, como eso estuvo cañón que pospusieron el evento de triatlón. Incluso, digo, eso ya no lo pude corroborar, pero me acuerdo que vi una noticia que decía, terminan la carrera y terminan sintiéndose mal. según esto que hasta vomitaron, Sí, es que imagínate. más que se sentían. Digo, no todos, pero según otros. Pues eso Oye, muy accidentado. ¿y a ti qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de lo que has visto de las Olimpiadas? Creo que lo que más me ha sorprendido, digo, también creo que tiene que ver con el interés de la disciplina. Em, Hay yo creo que tres ejemplos que me han llamado mucho la atención. El primero es, no me acuerdo el nombre de este chico francés de natación. Justamente lo vi, creo que ayer rompió el récord olímpico de Michael Phelps y lleva 4 medallas de oro ahorita. O sea, el chico está como rompiéndola. Y me hizo recordar cuando conocí a Michael Phelps en persona. Entonces, me acuerdo que le pregunté como un par de cosas, pero entre ellas fue como, oye, si es cierto los rumores de tu preparación, porque luego muchas veces son falsos, etcétera. Y él me dijo, no, pues prácticamente yo me dedico 100% a esto. O sea, mi vida es natación. O sea, cuando no estoy pensando en natación. Cuando estoy comiendo con enfoque en la natación, o sea, en ganar lo que sea que tengo que hacer en la competencia. Cuando entreno, pues, obviamente también. Y cuando salgo, o sea, cuando estoy en casa ya, tengo que hacer mis ejercicios mentales o de visualización, etc. Pero todo mi día, de inicio a fin, todos los días, aunque me sienta mal, aunque me sienta del carajo, algo tiene que ver con mi objetivo. Entonces, esa determinación se me hace increíble. Yo creo que muchos podríamos aprender de eso, obviamente. No sé si es tan fácil de decir como tipo vas al súper y dices, ah, yo quiero eso y me lo pongo, ¿no? O sea, es como, me lo compro y me lo pongo y listo, ¿no? Está increíble esa, eh, tan solo la disciplina para desarrollar todas las áreas, eh, áreas por mejorar, tanto como mejorar las que ya tienen sus fortalezas. Eso es un ejemplo. Si quieres te doy dos, los otros rápido. El otro fue esta Simone Biles, creo que se llama, la americana de gimnasia. Exacto. Es increíble. Es como solo verla, es increíble su ejecución, sus movimientos, su cadencia, y se ve que no está nada estresada, se ve que está en su entorno y se ve que lo domina. Y ver ese tipo de gente que está haciendo ese tipo de performance de otro mundo. O sea, es como, no sé, ver a un
a un vendedor vender sin problemas, ¿sabes? Es como solamente en su ambiente. O ver a un deportista, a un futbolista como tipo Messi, Ronaldo, los que destacan, a romperla como pareciendo, haciéndolo hacer fácil, haciéndolo Y ver fácil. ahí me gustaría agregar algo porque, o sea, tiene mucho, o sea, hay mucha más que controversia, muchos temas muy interesantes con Simone Biles. Por ejemplo, un dato interesante, todos los campeones, todas las campeones olímpicas, creo que de los últimos 10 Juegos Olímpicos, habían sido menores de 20 años. Ella tiene 27. O sea, hacer lo que hizo a los 27 años es una locura. Dos, se sigue consolidando como una de las más grandes del deporte, si no es que una de las máximas ganadoras. Pero en los Juegos de Tokio, no sé si supiste del tema que sí, se llama twisties, es como un trastorno, una enfermedad. Y pues que tiene que ver que estaba sintiendo demasiada presión y decide abandonar la competencia porque dice, no estoy bien, no puedo terminar. Entonces generó mucha polémica porque en su momento hubo muchos comentarios, uno muy famoso de ellos decía, es que estamos creando una generación débil, ¿no? Hoy vuelve a salir ese comentario que hacen sobre Simone Biles y entonces terminan hablando de la importancia de, oye, ¿qué tanto es débil o qué tanto es reconocer, saber hasta dónde no puedes, tomar las riendas de la vida para cuidar tu salud, tu integridad y volverlo a intentar más tarde? Entonces, me parece un tema muy interesante. En su momento, pues sí, se cuestionaron muchas cosas de, oye, ¿por qué abandona la competencia? ¿Por qué abandona por un tema de que sentía demasiado la presión y que su salud mental estaba de por medio? Y después, 4 años después, verla ganar, consolidarse, llegar al podio como la número uno. Entonces, para mí me deja una lección de, oye, este tema de la mentalidad ganadora y disciplina, por lo menos en este caso, ella estuvo en un punto de su vida donde dijo, ¿sabes qué? Tengo que parar. O sea, si quiero seguir, tengo que parar en este momento. Y eso me parece muy interesante de la historia de Simone Biles. Yo he tenido varios cuestionamientos de eso acerca de mí mismo, acerca, o así como también de otros. O sea, en este caso, deportistas es el mejor ejemplo. Pero ¿por qué lo digo? Porque pareciera ser que la sociedad quiere que siempre estés dispuesto, siempre estés disponible y que siempre des tu máximo para el entretenimiento de todos. O sea, obviamente, beneficio y entretenimiento de todos, sin importar si estás mal mentalmente, emocionalmente, económicamente, con tu familia, etcétera. Es como que a nadie le importa, solamente te quieren ver la performance. Y también pasa en los trabajos. Es como, bueno, estás enfermo, te sientes mal, sí, sorry, pero tienes que hacer tus cosas. Pero es como que no hay piedad. Entonces, eso me ha hecho cuestionarme y pensar como por qué es así. Pero más allá de eso es, como dices, reconocer cuando uno no está bien. Entonces, para mí ha sido eso también muy importante, no solo en mi carrera, sino en general en la carrera de otros, donde tengo el chance a lo mejor de participar o dar mi opinión y decir como, oye, si tú ahorita sigues en esta dirección, te vas a romper, literalmente. Entonces, muchas veces terminamos, digo, me incluyo porque lo he hecho, terminamos tratando de satisfacer a otros, nada más para el beneficio de la empresa, por ejemplo, el beneficio del equipo, el beneficio del país, pero realmente estás poniendo en riesgo tu propia carrera, tu propia familia, tu propia reputación, o sea, como todo. Entonces, creo que es una línea demasiado fina, demasiado delgada, en donde saber que sí y donde saber que no, y cuando la tomas, aguantar vara, porque eso también no está fácil. Sí, y a la crítica, porque o sea, imagínate todo lo que tuvo que aguantar durante, o sea, de un juego olímpico al siguiente. Y la otra parte es, o sea, la salud, ¿no? El punto del deporte, o por lo menos para mí, el último punto es la salud, bienestar para tu cuerpo. Y también ya llevarlo a un extremo donde no se vuelve saludable o ya lo compromete. O sea, ella estaba comprometiendo su salud mental en este caso y ella dijo, no, basta, o sea, tengo que poner un límite aquí. Entonces eso requiere de mucho valor y de mucha madurez al mismo tiempo, que a lo mejor no muchos pueden comprender. Pero ese caso en particular me gusta mucho por toda la polémica y todo no solo lo que ha pasado aquí, sino lo que ha pasado durante su carrera. Sí, y eso es en cuanto a los deportistas, ¿no? Porque, digo, hay varios ejemplos. Digo, aquí de mi lado, o sea, por ejemplo, todo lo que aparece en la tele sobre esto salen los alemanes, siempre.
pero es normal, me supongo que si estamos viendo en México, salen en México o allá en los americanos. Entonces, Claro. justamente había una competencia de tiro con arco, una alemana contra una mexicana, Ana Vázquez, que se llamaba, y la Ujú. eligieron en 32 avos, y yo así de, no, entonces era la pelea aquí de, vamos México, no, vamos Alemania, es como, ¿qué? Pero sí, como es también sentir esa sensación de mi país me representa, vamos, quiero que ganes y quiero que salgas adelante. Y a veces también me di cuenta de eso, justo fue mi lección de ese deporte o esa eliminatoria, se quedó a un punto. Realmente la alemana no fue mejor que Ana Vázquez. No fue mejor, Ana Vázquez tampoco fue mejor que la otra, o sea, como sí fue muy competido, pero por un punto quedaste fuera. Entonces también es como esa lección de muchas veces la vida parece muy injusta, ¿no? Pero estás ahí, estás ahí. El chiste es de mantenerte ahí para que tú seas la que tienes el punto extra y no la otra. ¿Ves? Sí, claro, y ya es, o sea, ya como tú dices, es un punto, sí, es un punto de diferencia entre el oro y bueno, y la plata en el primero o el segundo lugar. Y eso parte muy injusto, ¿no? Como por ejemplo también en natación, que ves las distancias de que uno le ganó por centésimas de segundo al otro, pero todos se acuerdan del primer lugar y nadie se acuerda de la plata y del bronce. Exacto. Pero fíjate, se me hacen deportes muy justos. Es lo que yo platicaba. La gimnasia, por ejemplo, es un deporte extremadamente duro, pero se me hace muy cruel, porque sí dependes mucho de los jueces, ¿no? O sea, ¿en qué define un Claro, juez que esto vale 3.5 y ahora vale 3.6, súper 3.7? subjetivo, es como lo ¿Entiendes? que decíamos, ¿no? De los clavados de los mexicanos. Eso estuvo increíble. Y fíjate, como que he vivido muchas emociones de esa noticia. Cuando lo vi dije, ¡hey, súper bien! Medalla de plata, o sea, estaba súper orgulloso. De hecho, y sigo súper orgulloso. La verdad es que es un súper logro. O sea, la batalla que le dieron a China fue increíble. Eh, pero ya después cuando veo los videos, o sea, es sorprendente. El último clavado que hacen los mexicanos, de verdad, impecable. O sea, yo nunca había visto una ejecución así. Y ves la siguiente escena cuando hacen los clavados los chinos, o sea, abren los ojos y dice, o sea, uno Claro. hasta se pone la mano en la cara y dice, ya, perdimos. Dice, ya, ahora sí, ya nos cargó el payaso. Y salen los mexicanos, festejan de una manera increíble, hasta hacen como un secret handshake que tienen entre ellos y se sienten súper bien. Y ves la calificación, 7-5. Ves el performance de los chinos. A ver, tampoco te digo, yo no podría hacer una ejecución así, pero lo ves y dices, no fue mejor que la de los mexicanos. O sea, hubo mucha falta de sincronía, había uno que estaba más adelantado que el otro, etcétera. Y calificaciones entre 8 y 9. Y la diferencia fue de 2 puntos para la medalla de oro, ¿no? Pero algo de lo que decían los atletas oye, pues esta es una plata que me sabe a oro. O sea, ellos no estaban enfocados en nos robaron. Y regresando al tema de mentalidad, dimos lo mejor de nosotros, dimos una gran competencia y regresamos con una medalla para México. Y lo cual me parece increíble, ¿no? Y te vuelve al tema de la mentalidad, de la fortitud. Y sobre todo se veía que se estaban divirtiendo. Ujú. Pero eso es lo difícil. O sea, cuando ya ves que me están divirtiendo es porque su preparación fue mucho más difícil que la ejecución de ese día. Porque cuando ya lo estás disfrutando es porque ya estás acostumbrado a estar en ese tipo de exigencia, ese tipo de nivel. Y obviamente ya nada más te enfocas y estás presente en lo que tienes que hacer. En cambio, cuando no estás tan preparado y lo sabes, todas las inseguridades te vienen en ese momento. Digo, no es Claro, que... y es como lo hemos dicho en otros lugares, ¿no? Que eh, la suerte no es o sea, la suerte no es por acción divina, ¿no? Es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ujú. Sí, no, de hecho, eso son la parte de los deportistas, pero también digo, lo que para mí es un dolor de huevo, la neta, es, por ejemplo, la controversia inicial de la ceremonia de las Olimpiadas. No sé si viste, que fue lo de la última cena, una recreación de la última cena con Trump. Es que hubo muchas cosas, vi muchas teorías conspirativas de varias cosas que pasaron. Pero Digo, esa no, a ver, platícanos. no lo viste, pero No, o sea, lo vi, pero por parte. Es que era hora la laboral aquí, amigo, ¿no? Uno no puede, uno no, tiene que, el tema, primero lo que deja y luego lo que. porque no.
Exacto. No, en esencia, o sea, no, yo tampoco vi toda la ceremonia, pero eso era como una recreación satírica o, no sé cómo se dice, sátira o satírica de, Ujú. de la última cena y, pues, y pusieron en medio a una gordita. Mm, Bueno, no sé, la gordita, yo qué sé. Pero, o sea, era como toda una exageración, pero ok. era ridiculizar esa imagen cristiana, católica. Lo que estuvo bien cañón, y eso sí me agradó, fue que todo el backlash que tuvieron después. O sea, tanto fue ahora sí que, como se llaman, las críticas y el hate que les vino de vuelta. De hecho, hubo patrocinadores que les quitaron, no sé si miles de millones de euros por haber hecho eso. O sea, literalmente al Comité Olímpico, a los organizadores, dijeron como, no, no deberías estarse metiendo en esos temas. Y después, como a los 2 o 3 días, quitaron el video porque también les fueron a tirar hate a ellos. Saltaron musulmanes, saltaron de todos, como, ¿por qué están haciéndole burla a los cristianos, a los católicos? Y, Y fíjate, eso no supe, pero me parece súper correcto, porque al final del día el espíritu es la unidad, ¿no? O sea, sí, celebrar las diferencias de muchas culturas, pero celebrarlas celebrarlas a través del deporte, de la competencia sana, ¿no? Del fair play y dejar, pues, no dejar todos estos temas que podrían unirnos o separarnos fuera, sino que sea un espacio para todos, donde todos se sientan parte y que lo que va a hablar al final del día es tu talento, tu determinación y, y el amor por el deporte y la disciplina que decides practicar. claro, y de hecho creo que no eran trans, eran drag queens o trans, ya no sé. El chiste es que estuvo un poquito grotesco, la verdad. O sea, como dices, o sea, hay espacios para todo. El problema es por qué obligar o por qué forzar un espacio que debería ser para todos para darles el enfoque a uno. Entonces eso es lo que aún sigo sin entender y creo que en ese sentido qué bueno que les pasó lo que les pasó. Mira, lo voy a investigar porque sí está interesante. La verdad es que al final del día no estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, es un tema que se cuida muchísimo, ¿no? Porque al final del día eso es, o sea, por ejemplo, si se diera en el ámbito laboral, es acoso, ¿no? Harassment. Y hay distintos tipos de harassment. Entonces a mí por lo menos me he vuelto muy consciente de cosas que a lo mejor en otros lados dices, ay, ¿qué tiene que ver? Es chistoso y dices, pues no, son temas de respeto y como dices, hay tiempos y espacios para todo. Ujú. No, y además, o sea, por ejemplo, como dices, deportes, aquí vienes a participar, a competir y a mostrar lo mejor de ti y a quien representas. Entonces, como todo lo demás es extra, ya todo lo demás es extra. Son temas no necesarios. De hecho, también hubo una crítica ahora a los Olímpicos, lo estaba viendo en otro podcast, que decían, por qué no se enfocan solamente en deportes que son de alto impacto em, no solamente de entretenimiento, sino de que realmente son como pues digo, ahorita no tengo el ejemplo en específico porque no lo vi, esa parte, pero decían, pero sí meten deportes que no tienen nada que ver, que son como, pues vamos a probar y vamos a meter este nuevo deporte que a nadie le interesa y que en vez de otros que sí son más relevantes. Entonces también me pareció eso como interesante. Digo, ahí me faltó a mi preparación en poner ejemplos, pero no lo consideré. Pero sí también, o sea, no sé, darle más enfoque a las cosas que a la gente le importan y la otra es donde más gente participa también, seguramente. Sí, te digo, es interesante. O sea, hay deportes como que nunca te hubieras imaginado en las Olimpiadas, por ejemplo, el surf, creo que esta es la segunda edición, pero está muy interesante, ¿no? Que al final del día es un deporte súper diferente, otras reglas. Pues no se puede celebrar en la ciudad sede, donde vas a surfear en París. Imagínate si ya se estaban ahogando los triatletas, ¿cómo vas a surfear en el Sena? Pero está interesante, ¿no? Verlo, o sea, ver la competencia y por qué decidir. Breakdance es uno de los deportes que entró, o sea, que se considera como el deporte olímpico. No sé si ya participaron, la verdad eso no lo he visto, pero me acuerdo cuando salió la noticia, dije, órale, qué interesante. Eso es Cuando lo que yo decidieron decía. meter parte de los X Games también. Imagínate nuestra época que nos hubiera tocado ver un Tony Hawk en los Juegos Olímpicos. Pero hubiera estado muy cañón. Digo, los X Games por sí solos es una competencia muy buena. Y ya hablando ahorita de los surfers que acabo de decir, aquí en Múnich, en el río Isa, hay una parte donde puedes surfear. ¿En Entonces, serio? no es Órale, un, qué es un interesante. chico que, o sea, es obviamente de hobby, o sea, son olas mínimas porque lo que pasa es que viene el río y creo que pusieron unas como stoppers de cemento o de, ¿cómo se llama? Sí, de cemento,
donde choca el agua y se levanta el agua con el flujo del río. Entonces, justamente en ese choque es donde la gente se mete y empieza a correr. Órale, qué interesante. Viene. Aquí hay una cultura de surf muy grande, la verdad es que nunca lo he probado, o sea, nunca he ido a aprender, pero sí hay una cultura de surf muy grande y también, pues sí he escuchado y hay lugares que son albercas, ¿no? Que tienen como simulación para que puedas surfear y eso me parece muy, muy interesante, como para aprender en un sistema controlado, aunque sí, porque estás generando olas dentro de las piscinas, pero es muy, muy interesante. Bueno, digo, fuera de eso, digo, todas estas polémicas, digo, creo que polémica siempre va a haber, sobre todo, como dices, cuando hay jueces involucrados. En el box también estuvo esta polémica de si era hombre o no el peleador argelí, que unos dicen que sí nació mujer, pero que tiene más cromosomas, yo qué sé. No sé, todo. Eso, Eso está muy interesante. O sea, de hecho, esa noticia la seguí de cerca, me pareció muy interesante, porque empieza con las declaraciones de la boxeadora italiana y dice, o sea, porque la pelea la paran a 46 segundos, creo que después de recibir 2 golpes, y dices que es imposible que sea mujer. O sea, nunca había sentido un dolor así. Y eso es lo que desata la polémica. La boxeadora ya le habían prohibido, bueno, no le negaron la opción de participar el año pasado en una competencia por no poder pasar el test de validación Todo. de, de género, exactamente, por este XY, pero lo que sí ha salido, su entrenador ha sido alguien que la ha salido a defender mucho. Y lo que o sea, dice es que es una mujer, ella ha vivido toda su vida como mujer, pero su cuerpo naturalmente genera más testosterona que otros. Y me parece interesante, porque si fuera el caso, piénsalo así, si fuera Siempre me pasa, güey. pero si fuera un hombre, a ver, trasládalo, si fuera el caso de un hombre y que genera mucho más testosterona que cualquiera de los otros hombres, pues sí, a lo mejor te va a dar una ventaja en la parte de la fuerza, pero ¿qué haces en o sea, mm, y te gusta el box y eres bueno? O sea, sí te da una ventaja, pero no es una ventaja inducida, es una ventaja natural. Pero también, checa, eso es el punto, eso está interesante, porque vamos a voltearlo. Vamos a suponer o vamos a agarrar de ejemplo la persona más femenino, hombre más femenino que te imagines que hayas visto, con todo lleno de cromosomas de, o sea, punto que, como dices, ¿no? Está más para el lado femenino que para el lado masculino. Vale. Pero aún así se ve que es un hombre, con características más femeninas y lo que quieras, pero aún así se ve que es un hombre, con características femeninas. Pero bueno, no sé, ahorita estoy pensando que también de mujeres me parecen hombres. Es que o sea, no, yo lo veo, o sea, yo como lo veo es, eh, te digo, y la boxeadora italiana dijo, o sea, quiero pedir una disculpa al atleta porque, o sea, también o sea, me ganaron mis propios miedos porque, pues sí, en el momento que me derribó se acabó mi sueño olímpico, ¿no? Eh, entonces, a mí yo particularmente me parece muy, muy interesante ese caso en específico, porque si es alguien que te dice, oye, pues, nací, o sea, soy mujer, he vivido mujer, ¿no? Pero su cuerpo genera más testosterona que cualquier mujer promedio, casi al igual que un hombre. O sea, debería de participar entonces en la categoría de hombres, debería participar en no, pues debería de participar en la categoría que le toca. Y punto. Si hay Sí, una, no, es como si no quisieras meter al más alto de un equipo de básquetbol porque no, es más alto que los demás y es una ventaja. Pues claro, eso es lo que quiero, la altura conviene. ¿Me ujú, entiendes? ujú. No sé, sí, es que el tema es que es polémico, ¿no? Porque sí es un tema digo, quieras o no, sí pasa, sí. Es como una vez escuché Nos una, ponen la madre, amigo. Dilo como es. Nos ponen la madre, güey. ya, No quién sé si sabe. ves incluso cuando está el referee está mucho más chiquito y chaparrito. Está hasta asustado cuando la declaran campeona. No, pues cuando, o sea, hay una frase que me gustó no los luchadores, los que practican artes marciales mixtas, que justamente decían, de hecho, la en el de Joe Rogan, que decían eso, que decían, una mujer que no sabe pelear, cualquiera le gana, incluso mujeres, o sea, peleándose le ganan otras mujeres y cualquier hombre la suena.
Pero una mujer como tipo Ronda Rousey, creo que se llama, una campeona de la MMA, que de hecho salió en Rápido y Furioso y todo eso, sí le va a ganar a muchos hombres, porque pues, tiene o sea, sabe cómo pelear, tiene la técnica, tiene la experiencia, etcétera, y obviamente hay muchos hombres que no, y están fuera de forma, pues obviamente se los surte también. Pero si Claro, y tú pones a tiene el un, build. ajá, pero si tú pones a un hombre que tiene las mismas características, pero en hombre, contra ella que tiene las mismas características de mujer, pero solamente lo único que cambia es el género, o sea, ¿cómo se llama? Es hombre y mujer, pues literalmente ahí va a ganar el hombre, 100%. O sea, no hay forma de que una mujer que sepa pelear contra un hombre que sepa pelear le gane a una mujer a un hombre, tan solo por diferencias biológicas. Sí, no, sí hay una ventaja con la misma preparación y todo. Pero pues sí, te digo, el caso es, como dices, es polémico, es interesante. eh, y pues a ver en qué termina, pero pues ella seguirá compitiendo y pues haciendo su lucha para el oro. Y pues hablando de artes marciales, por ejemplo, a mí uno de los casos que más me ha gustado es el de Priska Witty. No sé si sabe, ella es, es nuestra primer medalla en judo Ujú. femenil. Y me gusta mucho su historia. Bueno, yo me identifico mucho con ella porque es de madre mexicana y padre extranjero, como es mi caso, ¿no? Y ha vivido fuera de México, se ha preparado fuera de México, regresa a México. Me encanta que decide representar a nuestro país y gana la medalla de plata, ¿no? En judo, la primera de México en la categoría femenil. Pero a mí, desde el background personal, como que yo resoné mucho con ella, me gusta mucho. Ese es mi caso, para los que no sabían, yo soy de madre mexicana y padre extranjero. Y pues al final del día, pues sí, mexpat desde nacimiento, ¿no? Sí, No, pero al contrario, como esta fusión de dos culturas, mentalidades, eh, para la parte del deporte me parece que también es súper interesante, ¿no? O sea, cómo también desde tus valores que vienen en casa y este compartir de culturas también va forjando, puede ir forjando y teniendo un papel fundamental en el desarrollo de una persona. pero sabes, o sea, eso yo lo valoro también porque obviamente tiene diferentes contextos, ¿no? Así como lo mencionas tú, tienes dos contextos, al menos directamente de familia, y pues tienes dos perspectivas diferentes, siempre las vas a tener. Diferentes valores, obviamente unos muy parecidos, otros no tantos, y la forma de ver la vida desde cada uno va a ser cómo te cuentan las cosas, porque ayuden o te den consejos. De hecho, eso también, o sea, y te lo voy a relacionar, cambiando un poquito el tema, pero relacionado a esto, estábamos viendo, justamente ahorita me acordé por Ana Vázquez, de lo del tiro con la, cuando estaba echándole yo porras, de, vamos, Ana, vamos. Estábamos en familia y me dice mi esposa, ¿tú quieres que gane México solo porque es la única que está participando? No la única, una de las pocas que está participando. Y yo así de, no entiendo tu comentario. Es como, sí, es que ustedes no tienen tantos atletas. Por eso quieres que gane. Yo, aunque tengamos muchos atletas, da igual, quiero que ganen. Es como, eso no tiene nada que ver con una con la otra. Pero eso salió, o eso abrió el tema a decir, ¿qué ustedes no hacen eso en la escuela? Porque aquí sí. Y se dice como, sí, cierto. Aquí creo que parece que desde la escuela, desde primaria y secundaria, te toca hacer, o sea, gimnasia, natación, todo tipo de deportes obligatorios. Y le dije, a nosotros a duras penas nos abren la puerta para salir a la plancha de cemento a hacer lo que sea. Entonces, como ponen a correr, tócale aquí, tócale allá, sin albur. Y bueno, Esper- ¿eh? Esperemos que no, amigo, están en la primaria. Ya me preocupé por lo que hacen en Alemania, Aguas. Sí. Sí, no, pues imagínate. No, pero entiendo lo que dices. Al final del día también es, pues, es una diferencia de recursos, vaya. O sea, no todo el mundo tiene acceso a esas oportunidades. O sea, ser un atleta en México es muy difícil y muy complicado. O sea, necesitas muchos patrocinios. O sea, s- literal aplica la frase hay talento, solo falta apoyarlo. O sea, creo, si tú quieres ser un deportista de alto rendimiento en México, no nada más es esta batalla de mentalidad, no es esta batalla de la disciplina, es
oye, ¿cómo voy a financiar para llegar a Juegos Olímpicos? ¿Cómo voy a financiar? O sea, el conseguir un sponsor. Y digo, aplica lo que platicamos en aquel episodio de cómo tener éxito en el ambiente profesional, pero aquí también aplica, ¿no? ¿Quién te va a sponsorar? ¿Quién te va a llevar? ¿De dónde vas a sacar los fondos si necesitas equipo, Y no? no solo equipo, o sea, yo lo veo todavía desde el aspecto más básico. Cuando estábamos en la universidad, yo estaba en el equipo representativo de fútbol varonil. Había momentos, me acuerdo, donde no tenía dinero para comer. O sea, porque no tenía, o sea, yo no traía en la bolsa o yo qué sé. Entonces yo cuando le decía, por ejemplo, oye, ¿me das dinero para comer? Para comprar algo de comer, me decía no, porque pensaba que me lo iba a ir a gastar, ¿sabes? Le decía, no, no, o sea, para comer, en serio, es como no coincidíamos en horas, es como, y me dijo, no, si quieres comer, ven y comemos juntos. Entonces, pero o sea, es como de vente y comprar, pues aparte yo vea que estás alimentándote y no te vas de borrachín. Que no vas a, que no vas a desviar los fondos, hijo. Exactamente, es una buena forma de decir. Eh, entonces, pero eso me hacía comer, por ejemplo, muchas que papitas y panes y yo qué sé, para matar el hambre en lo que llegaba a casa a comer. Y eso también me di cuenta que afectaba mi desempeño en el deporte, porque tener una mala alimentación era lo que había. Y estamos hablando de la universidad, ¿no? Imagínate antes. Entonces, tan solo para alimentarte, para tener un buen rendimiento, no todos tienen las características. Imagínate que mamá y papá, desde que eres, no sé, tienes 10 años hasta los 15, 20 años, te mantengan todo el tiempo, ya siendo adulto todavía peor, te mantienen todo el tiempo y no vas a trabajar por tu sueño de ser deportista profesional. Entonces, eso que dices, el equipo es una cosa, pero la alimentación, el transporte, la manutención, luego de que, oye, hay competencias en no sé en dónde en México, o hay competencias, los panamericanos están en Centroamérica, yo qué sé, pues no puedes ir porque no te lo puedes pagar. Entonces ya ni siquiera para competir. Entonces yo creo que eso es una desventaja que tenemos en México, obviamente en otros lados también, pero que no, primero lo más difícil es tener el talento, tener la capacidad y el interés para poder desarrollarlo, porque una vez que tienes eso, pues ya tienes ciertas cosas a favor. Pero cuando tu ambiente no te lo permite, como dices, falta de oportunidades, está bien cañón porque es talento desperdiciado. Imagínate. Sí, ¿no? Y te digo, o sea, es interesante porque es todas aquellas cosas que tienen que pasar los atletas para, o sea, todo lo que tienen que pasar los atletas para llegar donde están, ¿no? Que no nada más es un tema de mentalidad, es el tema de recursos. Por ejemplo, en la inauguración estuvo muy interesante, ves que iban pasando en barcos por el río Sena. Y por ejemplo, el barco de México lo compartieron con tres otras naciones. Porque venía Había, poco. había delegaciones que solamente llevaban un atleta. Entonces, por ejemplo, pues obviamente, digo, o sea, yo estoy ahí de acuerdo con tu punto. O sea, yo creo que no importa la nacionalidad que tengas, o sea, si tú ves representación de tu país en los Juegos Olímpicos, claro que te llena de esperanza, te llena de fe y quieres que les vaya bien, ¿no? O sea, no nada más porque es tener algo que hablar, porque va a reflejar algo de tu cultura. Ya el simplemente hecho de llegar te coloca en los mejores del mundo para esa disciplina. Ahora, ya llegar al podio significa que estás dentro de los máximos exponentes y ver a tu país, ver la bandera, más allá de cuántos atletas tienes, creo que sí es algo que, o por lo menos a mí, me llena de mucho orgullo. A mí eso fue una de las cosas que me impulsó a quererme aventar a ir al extranjero, o sea, ver a atletas triunfar. Y cuando ves la bandera y ves el himno, creo que lo conté en nuestro primer episodio, pero aprovecho para volverlo a contar y escuchas el himno nacional y ves al atleta ahí, te sientes representado y dices, sí, esta es la imagen que quiero de mi país, que quiero afuera, ¿por qué no? Si ellos pueden triunfar afuera en el extranjero, yo también puedo hacerlo. Entonces, yo creo que es un tema de orgullo, un tema de identidad y un tema de demostrar qué es lo que tienes y siempre salir hacia adelante. Sí, y no solamente esto que dices, también, por ejemplo, la misma, o sea, yo he estado veo programas deportivos, análisis sobre todo de fútbol, y justamente hablando de deportes, están hablando del nuevo entrenador de la selección mexicana, el Vasco Aguirre y Rafa Márquez. Es un nuevo proyecto que dijeron que no iban a cambiar. Eso ya seguramente será para otro programa. El punto es que le preguntaron a ellos, porque el Vasco lleva creo que 22 años entrenando en España, ya, o sea, lleva una gran parte de su carrera entrenando en España.
equipos de media tabla si quieres para abajo, pero de todos modos se mantiene ahí y está en otro ambiente. Y Rafa Márquez también hizo parte de su carrera en el Barça y luego como entrenador en las categorías menores. Entonces les preguntaron en esta presentación, o parte de la presentación, les dijeron, oye, ¿cómo ustedes qué ven de diferente de los chicos mexicanos cuando están en México y cuando se van al extranjero? De por qué no van más, por qué no se quedan, por qué no los ayudan los directivos o los equipos o yo qué sé, porque tenemos poca representación, como dice. Y dice, no me acuerdo quién contestó, pero dijeron, el tema no es el potencial o no es la habilidad o el talento. Dice, incluso llega a afectar todas tus carencias en momentos decisivos. O sea, como es la parte del mindset negativa, ¿no? Es como, tú tienes muchas inseguridades como individuo, ahora imagínate si te vas a otro país, a otra cultura, a otro ambiente, a otro clima, no entiendes el idioma, te tratan diferente, a lo mejor no entiendes por qué o cómo te tratan, y no sabes ni siquiera cómo defenderte, cómo explicarte, y pues obviamente tu forma, yo creo que la parte de México somos muy amables en el sentido de que somos muy arropadores, de que no te funcionó, vente, no te pasa nada, vente. O sea, como somos, nos cuidamos hasta cierta forma. Nos tiramos, pero nos cuidamos hasta ese punto. Y pocos son los que logran salir y sobreponerse a eso, porque son los que logran estar solos, son los que logran sobreponerse a las dificultades solos. Obviamente, apalancándose de lo que sea que tienen alrededor o no, pero la mayoría se regresa porque están más cómodos en México. Y justamente ahí la contraparte de por qué en México luego sí juegan bien y afuera no. Dice, pues solo imagínate, estás jugando en México, conoces el idioma, conoces la cultura, te van a ver tus papás o la novia, o estás orgulloso, o sea, conoces todo, es tu ambiente. Entonces, y a eso te dedicas, llevas tiempo jugando ahí, estás en tu ambiente, ¿no? Tienes algo o cosas externas que te afecten, a lo mejor el estrés o lo que sea, pero estás en tu ambiente. Dice, pero si estás en esta misma situación en otro país, vamos a decir, Holanda, España, Alemania, Inglaterra, es totalmente otro ambiente, pero sin nada que te soporte. Dice, ¿cómo crees que va a ser el desempeño de una persona normalmente? Entonces dije, eso hace mucho sentido. Digo, no sé si te pasó a ti. A mí me pasó aquí y es como que, me puedo comer el mundo, pero cuando ya llegas a los trancados, te afecta todo, todo. Sí, exacto. No, y lo puedes lograr. O sea, al final del día depende de ti, pero te hace sacar una versión de ti eh, mucho más líder, me gustaría decir, por no encontrar una mejor palabra ahora. O sea, con mucha determinación y de salir adelante, ¿sabes? Sobre todo de hacer, de demostrar, o sea, de acción. Porque como dices, o sea, todo el mundo tiene la oportunidad, todo el mundo lo puede hacer. Si tú no sacas esa casta, si no demuestras lo que tienes, o sea, y demostrar quién eres y lo que traes dentro, muy probablemente vas a pasar por desapercibido. Y sabes, ahorita, cuando lo estabas diciendo, hice una relación que no la había pensado antes, pero que sí es muy valiosa. Es ¿por qué hay más atletas mexicanos que jugadores de fútbol profesional mexicanos en el extranjero? O algo así. Y dije, pero espera, la mayoría de los atletas mexicanos están en México y solo van a competir y se regresan. Pero los futbolistas se tienen que ir a hacer una vida a otro país. Entonces es Sí, otra situación completamente diferente. totalmente, porque ahí ya vas a vivir del el shock cultural, o sea, ya vas a estar, es una inmersión total en el país que te toca ir. Uh-huh. O sea, por ejemplo, imagínate Ronaldo en todos los países o sea, Portugal, Inglaterra, España, ahorita Arabia Saudita, o sea, o sea, ya digo, quizás la primera vez es la más complicada de todas, porque es la primera vez que rompes esa barrera. Cada país tendrá su diferencia, pero sí, o sea, cada vez te vas exponiendo a esas situaciones y normalmente porque representan una mejor oportunidad para ti y para tu familia. Uh-huh. Muy bien lo que hablábamos la vez pasada del Chicharito, por ejemplo, que él hizo una secuencia más o menos similar, que se fue de Guadalajara a Inglaterra, a Manchester, y de ahí se fue a otros equipos, pero él literalmente aguantó y superó. Esa es la diferencia, igual que Hugo Sánchez, ¿no? Que no te acordarás cuando se fue a España, que fue el Atlético de Madrid, que no lo bajaban de indio, así de pura discriminación cuando se permitía, y él aguantó vara y superó. Entonces creo que son los ejemplos que a todos nos gusta ver, de que aunque todo esté en tu contra,
aún así te sobrepongas. Y es creo que regresamos al punto de Simón Biles. Es como saber cuándo sí, cuándo no, en qué momentos sí y qué momentos mejor te haces a un lado o buscas una fórmula diferente, porque a lo mejor tu fórmula actual no sirve. Exactamente, y teniendo el objetivo claro es lo que te va a permitir tener esa claridad y saber en qué momento es bueno retroceder, en qué momento, o más que retroceder, tomar una pausa, en qué momentos avanzar, pero porque el objetivo lo tienes claro, ¿no? Y te digo, en el caso de Simone Biles, sí, obviamente competir y ganar, pero en ese momento dijo, no, mi último objetivo es mi salud y mi integridad como persona. Entonces, cuando tienes esas prioridades claras, te permite tomar las decisiones correctas para ti en ese momento. Y sabes que, digo, ahorita que estamos tocando estos temas, es bastante interesante el punto de que si estás, por ejemplo, la misma Simone Biles, ella entrena, vive, sueña, come todo en Estados Unidos. Entonces solo va a competir a otro lugar. Como tipo, voy a ir a hacer show en X lugar, ahora en Francia. Y ya, pero no sé si sería lo mismo su desempeño si se fuera a vivir a Alemania, a Francia, etcétera. Porque no tienes los mismos entrenadores, no te tratan igual, es otro ambiente diferente, ¿sabes? O sea, no lo había pensado, pero creo que en la mayoría de los deportes es así. Sí, o sea, definitivamente tiene un efecto. Por ejemplo, lo que siempre dicen en cualquier deporte, ¿no? El efecto casa, que el local siempre tiene una ventaja. O Ujú. sea, velo, por ejemplo, con Francia ahorita. Siempre han tenido una delegación muy fuerte en Juegos Olímpicos. Pero al estar en casa, Increíble. entre el furor, el sentirse cerca de su gente, el estar acompañados, claro que da un impulso. Ujú. Mismo efecto pasó en Japón cuando fueron en Tokio, ¿no? Quedaron tuvieron un gran performance. Francia ahorita lo está haciendo increíble también. Entonces, sí hay un efecto donde claramente el estar cerca de los tuyos o cerca de lo conocido Ujú. eh, tiene un impacto positivo en tu performance, ¿no? Y en la moral. Oye, una pregunta, ya que estamos hablando de eso. ¿Tú cómo le hiciste? Igual ahorita te cuento. ¿Tú cómo le hiciste para sobreponerte a eso? No sé si te pasó primero la primera experiencia en Francia cuando fuiste a estudiar allá o ahora que te fuiste a California. Porque seguramente tuviste esto en hasta cierto grado. Lo que pasa es que son ambientes diferentes. Yo muchos años o sea, incluso antes de la universidad, o sea, mi adolescencia yo la viví fuera de México y en Ujú. un ambiente muy internacional, o sea, muchas personas con las que yo estudiaba, muchos de mis amigos, República Dominicana, España, Venezuela, Ujú. México, Ecuador, Estados Unidos, entre muchas otras nacionalidades. Entonces, desde joven yo sí estuve expuesto a este ambiente internacional, ¿no? Obviamente había mucho choque de culturas, pero al final del día, cuando estás en la escuela, ¿cuál es el objetivo en común? Vamos a pasar todos, ¿no? Y vamos a apoyarnos. Entonces, sí había mucho esa comunidad aunque había diferencias, ¿no? Y obviamente llegó a causar roces en algunas ocasiones por diferencias culturales, pero nada, aprendes, lo llevas adelante y listo. Entonces, te ayuda a aprender esa parte de convivencia, pero el objetivo como colectivo era, hay que pasar, Ujú. vamos a sobresalir, vamos a lograr esto juntos. El ambiente laboral fue muy diferente, porque ahí sí son objetivos mucho más individuales. Sí, puedes tener un objetivo colectivo de la empresa, de todos vamos a maximizar estas ventas, vamos a llegar a este objetivo, pero la agenda personal que tiene cada uno es muy diferente. Entonces ahí darte cuenta Y diferentes de edades, ¿no? Porque también creo que exactamente te y pasa. diferencias de edades, backgrounds, muchos países también. Eh, entonces el acostumbrarte a eso y te digo, o sea, al final del día es un tema de enfoque. A mí lo que siempre me lo ha permitido es tener el objetivo muy claro, Ujú. ¿no? Y en mi caso particular, mi objetivo siempre ha sido yo quiero ser mi mejor versión de profesional. Entonces, Ujú. yo siempre voy a actuar bajo qué es lo mejor para la empresa, qué es lo mejor para la situación, qué es lo mejor de acuerdo a lo que me toca hacer. Y entender también, por ejemplo, y eso te puede pasar en cualquier país, pero está más a flor de piel cuando estás en el extranjero, oye, cuando estos conflictos salen, es porque ambas partes están haciendo su chamba, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, ok, él está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Pero el salirme de una mentalidad
y lo podrías así, salirte de una mentalidad de víctima y ponerte en una mentalidad de ganador, colaborador, y con tu objetivo claro, te permite salirte de cualquier eh, imagen, sentimiento que puedas estar atravesando y darle para adelante. O sea, creo que eso es lo más importante y no rendirte. De hecho, primero, gracias por compartir. Y la segunda la voy a complementar o cerrar con una frase que me mamó, bueno, bueno, a mí, como dices, resonó conmigo en el momento y todavía. La frase es, bueno, de hecho son dos, hasta me acordé, pero es la parte de madurez, ¿no? Madurez mental, madurez emocional, etcétera. Que en esencia es, un niño va a seguir siendo niño hasta que se da cuenta que nadie lo va a venir a ayudar. En ese momento, cuando el niño se da cuenta que todo depende de su éxito, sus resultados, su sobrevivencia, todo, en ese momento el niño se convierte en hombre. Y así de, Sí. oh. Y es Entonces, que piénsalo yo lo veo, o sea, yo lo pienso con nuestros, cuando veo a mis abuelos, por ejemplo, y digo, pues claro que estuvieron, algunas cosas sí eran más fáciles, pero también en ciertos aspectos, pero en otras no, pues ellos tuvieron que madurar mucho antes que nosotros. O claro. sea, se casaron mucho más jóvenes, tenían la responsabilidad de una familia más jóvenes, la responsabilidad de unos hijos más jóvenes. Entonces te obliga a madurar, ¿no? Te obliga a ser un hombre, te obliga a ser una mujer, Uh-huh. eh, dependiendo de qué lado de la relación estás cuando hablas ahí del matrimonio. Entonces te obliga a crecer. Uh-huh. Sí, y de hecho, justamente había otra ¿cómo se dice? Bueno, no sé si has visto ahorita las tendencias en general, en Estados Unidos sobre todo, porque Estados Unidos avienta mucho de esto al mundo, que es que las personas ahora, los que estamos ahorita ya, X, Y, Z, no sé Ujú. qué generación estamos, pero que la mayoría no quiere tener hijos, según. Pero dice, no, que vamos a ver un daño al mundo, al medio ambiente, entre otras cosas. Y alguien hizo un comentario, o sea, contra esa parte y dice, no, lo que realmente quieren decir es que no quieren tomar responsabilidad, porque un hijo significa que tienen que hacerse responsable del niño. Segundo, tienen que dejar su vida de desmadre, su vida de pasársela bien para sí mismos, para dedicársela a alguien más. Y si cada vez, si tú ves así, si más o menos escaneas las nuevas generaciones, prácticamente están evadiendo responsabilidad. No en todos, obviamente, pero en gran número y en muchos lados. Y dice, por eso vienen todas estas ideologías de victimización, del wokismo, de que, ay, me tienen que regalar todo porque me lo merezco, pero no he hecho nada. No sé si viste que salió un chavo o algo así que dijo, mis papás me tienen que mantener, los estoy demandando porque me tienen que mantener porque nunca pedí nacer. Y no quiero. Exacto. Es el colmo de los colmos. Entonces, más bien es eso, como los niños adultos. Es como Peter Pan, que nunca quieren crecer. Exactamente, y creen que están en el país de nunca jamás. Así es. Entonces, por ejemplo, de mi lado, acá en Alemania, yo tuve todo ese conflicto también, pero aquí es de, ¿estás solo? Creo que no te conté ese ejemplo, para mí fue bárbaro en su momento, me acordé hace poco, pero ya ahora estoy acostumbrado. En su momento fue shock, como choqueante, no sé cómo se diga, güey. Em, Me acuerdo que me hicieron una mini operación en el dedo del pie, gordo del pie, no sé qué del pie, no me acuerdo. Pero yo no sabía, yo pensé que me iban a quitar una uña o algo así. No, me hicieron con el bisturí, así, me cortaron y me sacaron ese pedazo. Total, no podía caminar bien, tenía todo el dedo hinchado y caminaba de lado, ¿no? Entonces, esa es Ujú. una ciudad diferente a la que yo estaba. Pues, total, traía mi maleta, no traía muletas, traía el pie de fuera, traía mis zapatos a un lado y venía cojeando en el tren. Entonces dije, bueno, llego a la estación ahí en Stuttgart y no podía caminar, pues, lo más lento que te puedas imaginar. Hasta los viejitos me pasaban. Y voy caminando y cada vez que pisaba me dolía. Y me faltaba un montón para llegar y tomar el metro, yo qué sé. Y nada más veía a todos voltear. Me veían así de, chale, que se seguía. Yo dije, qué poca madre, güey, oye, güey, estás bien, te ayudo, nada, güey. Y ahí sí me dolió porque ahí me di cuenta, dije, estoy solo. Como por más que haya gente a tu alrededor, por más que parezca que alguien te pueda ayudar, estás solo. Entonces, digo, siempre puedes pedir ayuda, claro, pero la idea de que si aprendes que estás solo y que tienes que resolver la mayoría de las cosas por ti mismo, todo lo de la ayuda de otros es extra y bienvenido. Pero en ese momento tú solo.
Exactamente. Pero fíjate, algo que me llevo de la entrevista cuando estuvimos con David Meltzer, justo habla, y fíjate qué curioso que toques ese tema, porque a mí me gustó mucho cuando dice, una de las cosas que podríamos hacer mejor es saber cuándo pedir ayuda. Ujú. Entonces, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo porque mucha de mi mentalidad ha sido así, es, pues sí, cuando estás solo, tienes que resolver, tienes que salir adelante. Pero después de escuchar ese video y tener esa entrevista, dije, ok, ¿en qué situaciones sabes que sí vale la pena pedir ayuda? Amigos, colegas, la gente que esté cercana, porque sabes que la gente cercana, si le pides ayuda, te va a ir, va a llegar. Y eso lo he aprendido. O sea, yo ya he tenido aquí un par de situaciones donde, o sea, cosas sencillas, ¿no? Pero algo tan sencillo como mudarte. Eh, y con amigos, por ejemplo, que te dicen, no, pues yo te ayudo. Y la primera vez que me mudé fue muy curioso. Diferentes amigos me ayudaron a mudarme y es muy común que después de que te ayudan con la mudanza, echas una chela o haces lunch. Otros casos, por ejemplo, donde sí se juntaron muchos porque la casa es muy grande y eh, todos terminan ayudando con la mudanza, terminas haciendo como pues sí, un convivio en la nueva casa a manos del que se está mudando y generas esta colaboración. Entonces también creo que es parte de ese éxito afuera es saber cuándo pedir ayuda, bajar, o sea, mostrarte vulnerable Ujú. porque así vas a conectar con más personas y eso por lo menos a mí me ha ayudado a ir creando relaciones diferentes. Y al final del día, el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasaste Exacto. en tu país de origen? Pues, prácticamente toda tu vida. Eh, si te acabas de mudar, tu caso es como el de nosotros, o sea, aunque tengas mucho tiempo, pues apenas si son 10 años, ¿qué crees? O sea, no has pasado la universidad, ya terminaste una primaria y una secundaria, pero imagínate eso, serías un adolescente. O sea, ese periodo que tienes fuera de tu país es un adolescente. Otros, como mi caso, o sea, yo todavía no voy ni a la primaria, seguiría en la guardería, ¿me entiendes? Entonces, si tratas tu periodo fuera entendiendo eso, también te va a dar muchas herramientas. Ayer conocimos a una chica, ella es de Guadalajara, entonces empezamos a platicar y, ay, ¿por dónde vives? No sé qué, o dónde vivías. Y ya cuando empezamos a platicar, dice, sí, recuerdo. Dice, pero pues, yo ya tengo 20, así no sé, tengo 23 años, entonces pues ya recuerdo muy poco. Pero Y me 23 llamó años mucho la atención de no porque estar allá. entonces de 23 años de estar aquí en Estados Ah, Unidos. Entonces, sí, su infancia estuvo en México, ella de Guadalajara. Eh, obviamente recuerda con mucho cariño cosas de la infancia, pero ya su vida acá en tiempo superó al tiempo en México. no, sobre Entonces, todo. también parte de ir superando estas pruebas y estos retos, te lo va a ir dando el tiempo y todo lo que vas aprendiendo en una situación totalmente diferente. Y fíjate, ahorita una de como de las cosas que me brincó de esta conversación, y creo que es uno de los puntos clave para quien sea que lo esté escuchando, que lo está viviendo actualmente o lo piensa vivir, yo, al menos para mí ahorita, dije, tengo que hacerlo ya, es crea relaciones lo más rápido posible. No importa dónde vayas, crea relaciones lo más rápido posible. Porque justamente es eso, ¿no? Como son temas de soledad, temas de individualismo, temas de que tienes que hacerlo tú solo, pero eso no te detiene a expandir tu red lo más rápido posible, porque nunca sabes quién te puede ayudar, o que tú puedas ayudar y eso te regresa el favor, Exactamente. Y generar lo que al final del día todo el mundo está buscando, ¿no? Una comunidad en el lugar donde vive, ¿no? menos los Y alemanes. por eso a mí el deporte me parece fenomenal. O sea, es la excusa perfecta Sí. para muchas cosas, para socializar, conocer personas, te pone a prueba y te reta en muchos sentidos de tu vida, ¿no? Porque o sea, es retador, es complicado, dedicarte a una disciplina. Entonces, para mí el deporte siempre se me ha hecho una gran manera de Ujú. socializar. Digo, a menos de que te metas a natación. Ahí sí está medio difícil. Igual otra vez. Es un poco como una carrera profesional, ¿cómo se llama? Resultados individuales prácticamente. Exactamente, exactamente. No, pero bueno, o sea, yo creo que cerramos bien esa parte porque, por ejemplo, fíjate, varios temas y características de los mismos deportistas en las Olimpiadas
se ven permeados en otras áreas de la vida y que podemos poner en contexto. Y bueno, sobre todo que ahorita es un tema relevante por lo que está pasando el día de hoy. Y no sé, para mí siempre eso, lo estamos haciendo creo que muy bien, no solamente ahorita, sino en las llamadas que tenemos en nuestro mastermind, que es identificar qué cosas no nos salen tan bien y ver dónde aprovechar cosas o aprender lecciones, etcétera, de gente que lo está haciendo bien y empezarlas a implementar en uno mismo. Definitivo. Y, o sea, a mí me encantan las Olimpiadas por tiene este sentimiento de nostalgia, te regresa a casa, el ver pues sí, el orgullo de todos los atletas, ¿no? No solo de los mexicanos, de representar a su país, de representarse a ellos mismos también, ¿no? Como personas. Y como dices, ¿cómo lo tomas estas metáforas para poderlo aplicar para el día a día? Coincido contigo, el mastermind ha sido una parte fundamental, por lo menos para mí, en un cambio radical. Y me quedo justo pensando, pues ya tiene como un año que empezamos a hacer el mastermind. Y digo, ¿dónde estaba hace un año y dónde estoy hoy? Y digo, wow, sí estoy más cerca de donde quiero estar. Es más, hoy estoy donde quiero estar y me permite también visualizar todo el camino que queda por recorrer hacia adelante. Y está relacionado a lo que hablamos al menos en este programa, pero en los anteriores también. ¿Qué gente está alrededor de ti? ¿Sabes? Porque es como, bueno, siempre está ese dicho, ¿no? Eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas, para bien y para mal, pero también al mismo tiempo es como, bueno, pero si tú puedes generar o participar en un ambiente donde ya está ganando, ya están avanzando y tienen cosas a su favor, pues júntateles. Porque si no, pues estás en tu ambiente todo solo, como yo cuando tenía el pie todo ahí cojo, que pues ahí sí, pues, todo miserable, pues estoy solo, pero cuando te juntas con alguien que ya están avanzando, pues lo único que va a traer son cosas más positivas, al menos una perspectiva positiva y productiva. Exactamente. Exactamente, y te va a llegar, te va a ayudar a tener este sentido de pertenencia del lugar y de generar comunidad, ¿no? De compartir con otros, que creo que Y es son varios por lo menos elementos. a mí, lo que me llena. Digo, son los elementos que estamos hablando son los que se dan en las Olimpiadas, por ejemplo, con los deportistas, Así es. con la delegación, etcétera. Bueno, entonces, pues creo que es un buen momento para hacer corte. Y fuera de eso, pues otra vez, digo, hoy hablamos de esos temas, otra vez relacionados a los temas principales que nos gustan y seguimos, que son mindset, productividad y desarrollo personal y profesional, entre otros, pero principalmente estos tres. Si quieren saber algo en específico o temas que les gustaría saber con estos pilares, por así decirlo, o incluso de otros expertos o personas que les gustaría saber, por favor háganoslo saber en los comentarios, compártelo con personas que crean que es relevante todo esto y estamos al pendiente de lo que digan. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy y díganos ustedes qué opinan, cómo han vivido este ambiente olímpico en estas últimas semanas y los escuchamos en el próximo episodio. Y venga, vamos, mixtos alrededor del mundo con todo. Nos vemos. Hasta luego.